En esta hora damos gracias a Dios por la oportunidad que una vez más Dios nos concede de poder estar unidos y poder adorar al Señor a través de su santa palabra. Seamos bienvenidos cada hermano, cada amigo, y que Dios sea glorificado en todo. Nos gozamos porque cada vez que miramos la Escritura, Dios nos enseña y nos motiva a seguir adelante en nuestra vida cristiana. Y nos sentimos agradecidos con Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos en esta preciosa tarde a compartir la palabra de Dios y vamos a mirar el capítulo 18 de Primera de Reyes. Vamos a estar meditando sobre ese capítulo, siguiendo la enseñanza de lo que venimos aprendiendo estos 3 días atrás, donde en el capítulo 17 vimos algunas cositas bonitas que Dios nos enseña. Y ahora vamos a ver qué sigue en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Voy a leer unos versos de la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, y voy a leer del verso 30 hasta el verso 35. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios y vamos a dejarnos bendecir por el Señor. Cada vida que está mirando, oyendo, amigo, hermano, abramos nuestro corazón para el Dios del cielo. Dispongamos nuestras vidas para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Este momento esté toda nuestra atención en la palabra de Dios. La presencia del Espíritu Santo está ahí a su lado, para que con toda reverencia escuchemos el mensaje y no perdamos la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a darle a Dios la gloria. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo por darnos la bendición y la oportunidad de una vez más poder compartir tu santa palabra. Gracias por cada hermano y cada amigo que está, Señor, mirando esta transmisión y oyendo, Señor. Te pido que tu palabra, que es viva y eficaz, corra libremente y sea glorificada. Que tu palabra llegue al corazón de cada persona que la oye, Señor. Sea creyente o no sea creyente, tu palabra le alcance, tu palabra le bendiga, tu palabra le llene, Señor, y le brinde lo que necesita esa persona para tener la libertad y la bendición tuya, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, entrego este tiempo en tus manos y declaro los cielos abiertos y la bendición de Dios descendiendo sobre las almas y sobre tu pueblo ahora mismo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Y hermanos y amigos, como les decía ahorita, hemos estudiado estos 3 días sobre el capítulo 17 de Primera de Reyes, donde encontramos que fue cuando Dios le ordenó al profeta Elías ir y presentarse ante el rey Acab y profetizar la sequía.
luego de que él fue y le profetizó la sequía, Dios se encargó de cuidar a Elías. Ya lo aprendimos, lo escondió un tiempo en el arroyo, y después de que se secó el arroyo, allí lo sustentó, recordemos, con cuervos, aves que le llevaban carne y pan. Y así lo sustentó Dios. Eso se llama fe. Eso se llama vivir por la fe. Eso es fe. Luego que se secó el arroyo, unos 6 meses pasaron. Entonces viene Dios y le habla a Elías, en el mismo capítulo 17, el verso 8, y le dice: Elías, levántate y ve a Sarepta. He aquí, yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Y Elías, obediente, fue a Sarepta. Allí estuvo en la casa de la viuda. Aprendimos que allí Dios obró el milagro durante 3 años largos, día tras día, con un puñado de harina y una medida de aceite para hacer una arepa o una torta, que era lo único que tenía la viuda, porque ya había escasez, llevaban ya meses sin llover sobre Israel. Y allí, por palabra de Dios, la harina no escaseó, ni disminuyó el aceite. Hubo alimento para el profeta, hubo alimento para la viuda, hubo alimento para su hijo y para toda su casa durante 3 largos años. Vieron el milagro. Lo veía la viuda cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada vez que iba a preparar el alimento, cómo esa medida de harina no se disminuía y cómo la medida, el poquito de aceite, no se acababa. Y así sustentó Dios a Elías y a toda su casa allí de la viuda. Dios nos enseña, eso es fe. Hemos hablado para que nosotros aprendamos y volvamos, hermanos, nosotros la iglesia, los creyentes de Jesucristo, que ya conocemos el camino del Señor, volvamos a la fe, volvamos a esa vida bonita de convicción con Dios, donde Dios quiere que aprendamos a creerle. Si Dios dice que Él cuida de nosotros, creámosle que Él cuida de nosotros. Aprendimos que Dios envió esa sequía sobre Israel por culpa del pecado de Acab. Acab era el rey de Israel, pero se había vendido a lo malo. Entonces, por culpa de Acab, Dios decretó la sequía. Pero entre tanto que hubo la sequía, que aprendimos eso, Dios se encargó de cuidar al profeta. Lo sustentó Dios, primero con los cuervos, luego en la casa de la viuda. Y eso aprendimos, que en ese momento Elías es tipo del creyente, tipo de la iglesia, donde Dios permite muchas veces situaciones fuertes, como lo que ahorita se pasa en el mundo, pero Dios a su iglesia, Dios la cuida. Por eso Dios nos ha hablado, no hay por qué sentir miedo. No hay por qué estar amedrentados. Tenemos es que estar buscando a Dios, gozosos. Si hoy estamos en un aislamiento por decreto nacional, pues nos sujetamos a ello. Pero ¿para qué quiere Dios que estemos en ese aislamiento? No es para, como dijo alguien, no es para que estemos de vacaciones. No es para que estemos nosotros relajadamente. Nosotros, la iglesia, hemos de entender que estamos hoy en un aislamiento y Dios quiere que el tiempo lo ocupemos bien. Dios quiere que el tiempo ahorita lo ocupemos para Él. Somos iglesia. Él quiere que su iglesia cumpla una función, y la función de la iglesia es orar a favor del mundo. Esa es la función, y muchos están tomando como vacaciones, porque como tienen con qué alimentarse, tienen, ¿verdad?, mercado, tienen medio económico como poder suplirse esos días, entonces lo toman relajadamente. Ahorita algunos están sintiendo temor porque se les está acabando el sustento. Eso no es fe. Y eso es ser uno irresponsable para con Dios. Como iglesia, habla a los creyentes, habla a los que somos cristianos. Dios
nos enseña ese aislamiento a nosotros, es para que nosotros saquemos tiempo para buscar a Dios. ¿No ve que muchas veces no lo hacemos? El trabajo, el estudio, los compromisos sociales, las amistades. ¿Cuántas veces sacamos excusa para ir a un culto? ¿Cuántas veces sacamos excusa para un ayuno? Siempre la palabra del creyente es: no tengo tiempo. Dios sabe que no tengo tiempo. Hoy sí. Estos 15 días ha tenido tiempo. ¿Lo ha hecho? Sí. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos lo nuestro. Para eso nos tiene en esa forma el Señor. Pero sin embargo Él nos cuida. A nosotros nos cuida Dios. Y Él sabe cuidar bien. A Elías le enviaba su comida se la enviaba a diario, por la mañana y por la tarde se la enviaba. Así es Dios con nosotros. En la casa de la viuda, allí el Señor hizo el milagro día tras día para que el alimento no faltara allí para el profeta ni para la viuda y su casa. Era Dios cuidando a los suyos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y vuelvo y le digo, estos días entonces, ¿cómo ha sido su comportamiento? ¿Relajadamente? ¿Usando mucho el DVD? ¿Mirando películas? ¿Entreteniéndose de esas cosas? Porque como no puede salir a estudiar, no puede salir a trabajar, entonces hay que quemar el tiempo. No, la Biblia dice: aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en oración, dice el Señor. Este es el momento. ¿Qué hizo Elías esos 3 años y 6 meses que no llovió sobre Israel? Santiago 5, se lo dije días atrás, se lo recuerdo hoy. Dice: Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente. 3 años, 6 meses no llovió sobre Israel. ¿Sí ve lo que hizo esos 3 años y medio? Se mantuvo consagrado buscando a Dios, aleluya. Y luego dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, gloria a Dios. Es lo que Dios a nosotros nos está hablando. Como la iglesia se descuida, Dios permite esta prueba, es una prueba. Dios permite esta prueba, y la iglesia, como está descuidada, cuando reacciona, lo que hace es sentir es miedo, amedrentarse, asustarse. Cuando la iglesia tiene que estar es activa. Estamos aislados, listo, por un decreto, pero estamos predicando. Tenemos nuestros compromisos con el Señor. A la iglesia se le ha enseñado y les he hablado, y ya sabemos, gracias a Dios por los que entendemos. Pero llegó el sábado, llegó el primer sábado, el primer domingo, que no podíamos congregarnos, ¿sí ve? Y dijimos: estemos en el ayuno, cada uno en su casa, pero unidos en el ayuno. Es que la unidad es lo que hace la bendición. Y se hizo, pero muchos, como no hubo ayuno en la congregación, porque no nos podemos congregar, entonces el cristiano no ayunó. El sábado y el domingo, como si nada. Ese es el problema. Tenemos que actuar como cristianos. Seguimos nuestra función. Ahora Dios nos permite transmitir cada día, y a la iglesia le enseñé que esta hora, por lo que no tenemos facilidad de podernos congregar, lo hacemos todos los días por la gracia de Dios, cuando obtenemos libertad, gracias al Señor. Pero como ahorita no es posible, no se puede por salud de las gentes, entonces estamos transmitiendo. Y a la iglesia le enseño y le dije: la hora de la transmisión es la hora del culto, es de estar reverente, de estar respaldando el mensaje, estar orando y atendiendo la enseñanza, porque es la hora del culto, como si estuviésemos en el lugar de reunión. Dios nos ve, y Dios ve, hermano, que usted está ahí escuchando atentamente, que se dispuso para decir a las 5 van a transmitir, yo voy a estar ahí escuchando el mensaje. Usted está en el culto. No es el momento de pensar ni en maíz, ni en pensar en once, ni nada. Esto no es un club social, es el mensaje de Dios, la palabra de Dios que estamos predicando para vida eterna.
Hay que aprender a ser celosos y cuidadosos de las cosas del Señor. Y por eso, si ve, tenemos el culto. No lo podemos hacer en un salón unidos porque no se puede, pero estamos en culto. Usted está siendo edificado, yo estoy siendo edificado, el Espíritu Santo nos está ministrando, Dios nos está hablando con una bendición mayor. Con una bendición mayor, entiéndame, hermano. Es que hay cantidad de amigos que están escuchando este mensaje, que mientras aquí estábamos en el culto y nos reuníamos un grupo, aleluya, y veníamos a adorar a Dios y lo hacemos con gozo y bendición, muchos no oían el mensaje, nos gozábamos los que estábamos aquí. Pero hoy Dios en su amor, mírenlo, mire a Dios, mire el propósito de Dios tan grande y tan precioso que tiene. Que el mensaje que usted, hermano, de la senda antigua ha escuchado durante años y muchas veces no lo ha valorado, lo ha menospreciado, ha tenido en poco la palabra de Dios. Hoy Dios permite que la estén escuchando muchas almas, muchos amigos, muchas personas. He orado a Dios y me ha revelado, me ha enseñado el propósito en cuanto al ministerio de esto que Dios ha permitido. Ayer me llamaba un hombre de los Estados Unidos. ¿Qué íbamos a pensar eso, hermanos? Están escuchando el mensaje en varios países. España está escuchando. Porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Una oración que ustedes lo saben, los de la senda antigua, lo saben, que una oración que Dios siempre ha tenido en mi corazón es que Dios, que este santo evangelio se predique en todas las naciones. Levanta obreros aquí, levanta e insista y predique. Y difícil que se levante, porque es que levantar un obrero de parte de Dios, que lo haga por la fe, que lo haga en la convicción de Dios, es fuerte, porque muchos piensan es de qué van a vivir, con qué van a comer, piensan en sus intereses personales y luego sí piensan en la obra. Entonces Dios permite esto y es lo que me ha llenado de gozo. Siento el dolor porque no puedo estar con mis hermanos unidos, como lo saben todos, reunidos a adorar a Dios. Pero me siento gozoso que estoy aquí, humanamente solo en el lugar de reunión, añorando, anhelando el momento que Dios nos dé la libertad de volvernos a reunir. Pero estoy aquí con mi Señor. Y por ese pequeño artefacto está mi Rey, canalizando su palabra y llevándola a muchísimas gentes que la necesitan. La palabra que muchas veces no valoramos. Hoy la gente la está escuchando. Y están algunos comunicándose y dando gloria a Dios porque oyen un mensaje que les llena el alma, que les anima y les motiva y les enseña que la vida es algo más que andar aquí en esta tierra. Por eso la iglesia tenemos que estar haciendo lo nuestro. Elías, Dios lo tuvo haciendo lo de él. Entre tanto que no llovió en Israel, mientras lo estuvo allí cuidando en el arroyo de Querid unos meses y luego cuidando allí en la casa de la viuda, Elías se mantenía orando, se mantenía buscando a Dios, y no cualquier oración. Los tiempos de oración de Elías, la Biblia lo registra, oraba fervientemente, con vehemencia, con autoridad, rogándole a Dios que Dios hiciera su perfecta voluntad en Israel, a favor de la nación. Y no llovió. No llovió durante 3 años, 6 meses. Ya lo aprendimos. Por la fe lo sostuvo Dios, lo mantuvo allí Dios bien. Y luego
Viene Dios y permite un momento fuerte para la viuda. Porque recuerde que la viuda no estaba pasando la necesidad que estaba pasando el pueblo. La viuda allí, cuando llegó Elías, allí Dios estaba allí y la sustentó. Ella no pasó hambre, ella no pasó penumbras. Entonces Dios permite un momento, una prueba, para enseñarle Dios cómo es de bueno y enseñarle su poder. Y aprendimos, se murió su hijo y Dios usó a Elías, y Elías clamó a Dios y Dios le volvió la vida a ese hijo y él se lo entregó vivo a aquella madre. Y ella dijo: ahora sí, he entendido y comprendo que tú eres un varón de Dios y que la palabra en tu boca es la verdad. Hasta ahí estudiamos ayer. Hoy tomo el capítulo 18 de Primera de Reyes, siguiendo la enseñanza, para que meditemos un momento. Y leí unos versos donde Elías hizo acercar al pueblo y dice unas palabras. Verso 30: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Antes de llegar a esta partecita, quiero que entendamos, cuando llegó el momento de que Elías tuviese que intervenir nuevamente para que Dios enviara la lluvia, entonces viene Dios y le habla al profeta Elías. Y dice así la Biblia, en el capítulo 18, verso 1: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Llegó el momento. Por eso nosotros tenemos que aprender que en la iglesia tenemos una función. Las luchas vienen, los problemas vienen, los momentos duros vienen, sí. Pero recuerden que usted y yo tenemos en quien confiar. Por eso nuestro comportamiento tiene que ser muy diferente al de la gente que no conoce a Dios. Nosotros tenemos que brindarle confianza a la persona que no conoce a Dios, enseñarle que hay un Dios bueno, que hay un Dios grande, que hay un Dios que sabe ayudar y levantar y que permite la prueba, pero Él mismo da la salida. Eso lo sabemos nosotros, pero si el mundo nos ve a nosotros asustados, hermano, nos ve a nosotros amedrentados, nos ve a nosotros arrinconados, ¿quién va a ayudar al mundo? Dios para eso nos tiene. Gócese que usted es cristiano. Está frío, tibio, mediocre, gócese que Dios está permitiendo que le den la palabra y le digan que se levante, que se anime, que Dios quiere hacer con usted cosas grandes. Dijo David en el Salmo 138, el verso 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Dios, es para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Sí ve cómo habló David? Eso tenemos que decirlo nosotros hoy. El Señor cumplirá su propósito en mí. Él tiene propósitos con usted, hermano. No los ha entendido por su estado espiritual, no los ha entendido quizás por la vida mediocre que ha llevado, la vida trivial que ha llevado en el camino del Señor. Ha tenido una vida de pronto más materialista que espiritual. Se ha ocupado más de las cosas de la vida que ocuparse de las cosas del Señor. Pero ahora Dios permite, mire, Dios permite que usted esté atento. Y Dios le dice: a pesar de que has perdido tantos años, tanto tiempo, una vida mediocre, tibia, fría, impía, ajeno, muchas veces buscas, otras veces no lo ha hecho, a veces asistías, a veces no asistías, pero ahora te tengo ahí escuchando un mensaje y diciéndote que voy a cumplir el propósito que tengo contigo, que te animes, te levantes, que busques, clama a mí y yo voy a hacer de ti cosas grandes, porque necesito usarte grandemente a favor de un mundo que necesita. Entienda eso. Y por eso aquí vemos que llegó la hora, 3 años y medio, y luego viene Dios, le dice: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre Israel. Aleluya. Y entonces Elías, obediente, sale a buscar a Acab. Y Acab ya había dicho a un servidor de él llamado Abdías: lee el pasaje en su casa porque el tiempo apremia.
Pero Acab le había dicho a un criado de él, a un servidor llamado Abdías, que es un hombre temeroso de Dios: ve y busca en los ríos, los arroyos de Israel, a ver dónde se consigue hierba para que le traigamos a los animales y no se nos mueran las bestias, los caballos que tenemos y necesitamos. Dividieron el país en dos. Por un lado cogió Acab, por otro lado cogió Abdías, para buscar hierba para sus caballos. Y entonces dice la Biblia que Elías se cruzó en el camino de Abdías. Y Abdías, cuando vio a Elías, mire cómo se presentó Abdías a Elías. En el verso 7: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Le decía días atrás y se lo recuerdo hoy: esto es doctrina que tenemos que enseñar. Los profetas del Antiguo Testamento, recuerde, Antiguo Testamento, los profetas eran tipo de Dios en el pueblo, era la boca de Dios en el pueblo. Por eso usted ve cómo estos hombres sentían tanto temor y respeto y reverencia hacia ellos. Hoy en día no. Hoy en día no. Aprendamos, hermanos. Hoy en día está la iglesia y hay uno ante quien nos postramos, uno solo ante quien nos postramos y lo adoramos. Se llama Jesucristo el Señor. Él mismo dijo: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Por eso nosotros no nos postramos ante ninguna persona, ni le rendimos reverencia a ningún hombre en la parte espiritual. Nosotros nos humillamos, nos postramos, nos arrodillamos y lloramos y le suplicamos y adoramos a Jesucristo el Señor. Él es el que merece toda la gloria. Él es el Señor nuestro. El pastor merece respeto, el evangelista merece respeto, el misionero merece respeto, el predicador merece respeto. Sí, la Biblia dice que merecemos el respeto del pueblo y el pueblo merece nuestro respeto y que debe haber una sujeción. Sujeción es una obediencia, un orden. Pero el evangelista, el pastor, el misionero, la iglesia lo sabe y se lo digo ahora a todos los que oyen, somos ovejas. Somos ovejas redimidas por la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos el título. Aleluya. Para esto para muchos suena pesado. Algunos dicen es una herejía. No es herejía. Varón de Dios, es usado por Dios. Dios me lo bendiga y Dios lo siga usando grandemente. Pero nunca olvide que usted es oveja. Yo soy oveja. Los dos fuimos redimidos por la misma sangre. Aleluya, nos hizo Dios en Cristo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Él. A cada creyente, no solamente al ministro, no solamente al pastor, al evangelista, a cada creyente. ¿Sí? Somos ovejas. Que nos da el título, gloria a Dios, y nos dice que somos el pastor, el líder, el evangelista. Son títulos, porque somos ovejas redimidas. En cambio, nuestro Señor Jesucristo no ha sido oveja, no fue oveja, ni es oveja. Es el pastor de las ovejas. Aleluya. Démosle gracias a Dios porque nos concede el privilegio de servirle. Tener esta palabra en nuestra boca y poderla transmitir es un privilegio que no merecemos. Pero Él le plació hacerlo así con nosotros en su amor. Por eso usted ve cómo Abdías se postra y le brinda reverencia a Elías, porque eso eran los profetas. Hoy no, hoy somos hermanos los unos a los otros, gloria al Señor, con el respeto que cada uno se merece. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted dice amén allá, yo digo amén acá. Gloria a Dios. Entonces entendamos eso. Luego que se presenta Elías, verso 9, verso 8, le dice a este varón, respondió y dijo: yo soy. Le dijo: ¿eres tú el Señor Elías? Sí, yo soy.
ve y di a tu amo, al rey Acab, aquí está Elías. Y Abdías de una vez le dijo, pero ¿por qué? ¿Qué mal he hecho yo? ¿Por qué quieres tú que yo vaya y le diga al rey Acab que tú estás aquí? Luego viene el rey Acab a buscarte, no te encuentra y me va a quitar la vida a mí. Si tú no sabes, el rey Acab ha recorrido las naciones del mundo, ha recorrido todos los lugares buscándote y no te ha hallado. Y ha hecho jurar a las naciones si te han visto o no te han visto, y todos han dicho que no te han visto. Es que cuando Dios esconde, esconde bien. Elías no estaba lejos, estaba en el secreto de Dios. Aleluya, escondas en el secreto de Dios. Y allí Elías, ¿sí?, le dice a Abdías, tranquilo, ve y dile. Dijo, no, porque si yo hago eso, ¿sí ve? ¿Quieres mi muerte? Tú sabes que soy temeroso de Dios. Y le dijo Elías, ve y dile acá, porque tengo que encontrarme con él. Así dice el Señor. Cuando le dijo, así dice el Señor, entonces Abdías fue, ahí sí, a buscar a Acab y decirle, aquí está Elías. Y entonces viene el encuentro entre Acab y Elías. Hacía 3 años, 6 meses que Acab había oído de boca de Elías, así dice Jehová, no lloverá sobre Israel sino por mi palabra. No lo creyó y ahora lo estaba sufriendo. 3 años y medio, y cuando se encuentra, mire el encuentro entre Elías y Acab. En el verso, aleluya, 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Mire, el rey Acab le dijo al profeta, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Elías le dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Esta sequía que Dios ha enviado sobre Israel es por culpa tuya y por el pecado de la casa de tus padres. Porque tú has dejado la palabra de Dios, has dejado los mandamientos de Dios y te has vuelto a la idolatría, a los Baales, al paganismo. Yo no he turbado a Israel, no, tu pecado lo ha hecho. Y le dio una orden, verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 400 profetas de Baal, y los 400, aleluya, profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Habían más de 800 servidores, según ministros de Baal, de Acera, de dioses paganos en Israel, al servicio de la esposa del rey Jezabel, que era una mujer pagana. Mire eso como estaba. Por eso Elías le dijo, tú eres el que turbas a Israel. Dios envió esta sequía por tu pecado, porque tú, mire, te has inclinado a los dioses de tu mujer, te has desviado del camino y por eso has traído ese juicio sobre Israel. Ahora reúneme ese pueblo en el monte Carmelo, allá nos vamos a ver y allá vamos a hablar. Y dice la Biblia, verso 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo así, mire cómo dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sí cómo estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se inclinaba, a veces le hacía culto a Dios y también le hacían culto a los dioses de Jezabel. Estaban descarriados, estaban totalmente apartados. Y por eso Elías le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? A Dios no le gusta eso. Ustedes deben de saber, si Dios, Jehová es Dios, pues vamos a seguirlo a él. Y si ustedes creen que Baal es Dios, que los dioses que Jezabel les está presentando y el error que les está enseñando, ustedes creen que esa es la verdad, pues entonces váyanse en pos de eso. Y el pueblo, mire, no respondió. ¿Sí es por qué vino la sequía? Porque Acab había llevado el pueblo a esa condición. ¿Sí es por qué se presentan muchas veces las situaciones? Esto que ha venido sobre el mundo entero,
porque tanto pueblo de Dios como la gente que no es cristiana, todos descuidados. La iglesia poco buscará a Dios y el pueblo inconverso en sus engaños, en sus idolatrías, en su paganismo. Entonces Dios permite esto para que todos tengamos, mire para qué permite Dios esto, para que todos tengamos que mirar hacia arriba. No hay para dónde mirar, ya sabemos, todo, en toda la tierra está el azote y hay que mirar es hacia arriba, donde está Dios, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. De allá viene el socorro, aleluya. Y Dios, eso es lo que nos enseña. Por eso hoy la gente está asustada y la iglesia debemos motivarle y decirle que hay una salida, hay una esperanza, se llama Dios, está en Cristo la esperanza. Él permitió esta situación porque no se estaba buscando a Dios. La gente estaba preocupada todo de lo suyo y andando cada uno en sus propios caminos. Y entonces Dios, queriendo darle oportunidad tanto a la iglesia como oportunidad al mundo para salvarlo, permite esto para que ya no tengamos que mirar hacia ningún lado, sino mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba, buscar a Dios, clamar a Dios, aleluya. Y entonces Dios aquí al pueblo lo confronta con el profeta Elías. Y entonces le dijo: escojan bien y sepan bien, pero ya no sigan ustedes en dos pensamientos, no más. Y luego, después de eso, Elías reta al pueblo y le dijo a los profetas sacerdotes que le servían a Jezabel, le dijo al pueblo así, dijo: solo yo he quedado de los profetas de Dios, mas ustedes son 850 hombres, sacerdotes de sus dioses Baal y Asera. Entonces désennos 2 bueyes, que era el sacrificio que se hacía en la antigüedad. Désennos 2 bueyes. Ustedes, uno lo sacrifican y lo colocan, lo descuartizan y lo ponen sobre la leña en un altar, pero no ponen fuego debajo. Y yo tomo el otro y hago lo mismo, lo sacrifico, lo descuartizo y lo pongo sobre el altar, sobre la leña, pero no ponemos fuego debajo. Y el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el Dios, a Él hay que seguir. Y el pueblo dijo: bien dicho. Ahí sí dijeron: bien dicho. Entonces dijo Elías a los 850: ustedes son los más, entonces háganlo, empiecen ustedes. Y ellos cogieron, dice la Biblia, sacrificaron el animal y pusieron sobre su altar, sobre la leña, allí el animal descuartizado, y empezaron a hacer sus ritos, a invocar sus dioses y todo desde la mañana. Y pasaba el tiempo y no había respuesta. No había respuesta. Elías los miraba. Y la actitud de Elías, mire a Elías, que el pueblo clamaba. Y entonces dice así la palabra, verso 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos, dice, andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. ¿Sí? Elías les decía eso a esos 800 y más hombres, sacerdotes del dios pagano, porque no había respuesta. Ellos en su rito hacían cosa terrible. Dice que cogían cuchillos, se sajaban sus carnes y dejaban que su sangre chorreara, ofreciendo sacrificio para que su Dios respondiera. Esto no es casualidad estar predicando esto hoy. Usted sabe que ahorita mismo se empezó una semana y hay lugares donde la gente en la ignorancia coge azotes
y sale a procesiones. Ahorita como hubo el problema de la pandemia, entonces cada uno en su casa. Pero ya sabemos, años atrás ha sido así. Y hay lugares donde cogen azotes y salen al peregrinaje y se azotan sus espaldas hasta hacerse chorrear la sangre, queriendo así ofrecer sacrificios a Dios, recordando. Otros se sacrifican, se crucifican, según ellos, trayendo a memoria eso. Eso no tiene ningún valor. El Señor no nos mandó a eso. El sacrificio que hizo Cristo no es para nosotros dramatizarlo. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por la humanidad no es para nosotros tomarlo de esa manera, no. Porque fue dar su vida por amor a nosotros. Su vida, su sangre preciosa la vertió en la cruz del Calvario para perdonarnos. A Dios el Padre no le agrada eso. Pueden hacer esas cosas y eso lo único que hace es provocar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a eso. Cristo lo dijo, Él es el dueño. Cristo dijo, oiga, esta copa, cuando estableció la cena, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. El pan que es partido es símbolo, representación de mi cuerpo, que es partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Por eso cada vez que participamos del pan y de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Él no nos mandó a hacer esas cosas. Por eso un cristiano nunca se pone a eso. He oído hasta evangélicos, qué vergüenza, que llegan estos tiempos y cuando se ha podido salir, salen, se disfrazan de romanos, de paganos, haciendo cosas. No seamos nosotros personas ignorantes. Dios ya nos hizo libres. Anunciemos la muerte del Señor y recordemos su muerte cada vez que participemos en la cena, y gocémonos y démosle gloria porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aleluya. ¿Sigue lo que hacían los Baales, los sacerdotes de Baal y de Acera? Sajaban sus carnes, se sacrificaban, hacían cosas, pero eso no respondió. Entonces, dice la Biblia en el verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni escuchase. No hubo ninguna respuesta. Es cuando llegamos al pasaje. Oiga, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. ¿Sí el problema? El altar de Dios, el pueblo lo tenía abandonado, lo tenía arruinado. Seguimos entendiendo el trato de Dios. Gracias a Dios que nos ama tanto, que permite estas situaciones duras para llamar nuestra atención, porque nuestro altar, nuestra vida, el altar nuestro hoy es nuestra vida. Somos el templo de Dios. Nuestro corazón estaba arruinado, estaba frío, estaba tibio. El mundo entero, su corazón no tenía tiempo para Dios, tenía tiempo para beber, tiempo para drogarse, tiempo para perderse, tiempo para todo menos para buscar a Dios. La iglesia mundana, pagana, mediocre, dormida, materialista, solamente pensando en tener bienes y en hacer cosas materiales, a levantar templos y todo eso. Respeto eso, pero el Señor no nos mandó a levantar templos. Somos el templo. Nosotros somos el templo, y cada criatura que Cristo salva es un templo del Dios viviente. Estamos para edificar la iglesia de Cristo, dice la Biblia. En Primera de Pedro dice la Biblia que Cristo es la principal piedra, y nosotros somos piedras vivas que vamos siendo edificados con Cristo para hacer casa espiritual a Dios, para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Nosotros somos el templo. ¿Cómo estaba la iglesia? Gracias a Dios que estos días Dios en su amor ha hecho reaccionar a la iglesia y nos ha hecho mirar hacia arriba, gloria a Dios, y hemos vuelto a buscar. Si ve que hay muchos que me están escuchando, están orando, están buscando a Dios,
sea por preocupación, por lo que sea, pero está preocupado de las cosas de Dios, porque si ve que cuando no pasaba nada, todo era normal, no nos preocupábamos, si orábamos nos daba lo mismo, si no orábamos también, si asistíamos nos daba lo mismo, si no asistíamos no había problema, si ayunábamos o no ayunábamos era igual, pero como ahorita la situación se pone un poco pesada, entonces ahora sí nos acordamos que hay un Dios bueno. El altar estaba arruinado. ¿Sí? ¿Sí es por qué vino la sequía? ¿Sí es por qué Dios envió eso? Porque en todo pensaba la gente en el tiempo de Elías. En todo pensaba, menos en adorar a Dios verdaderamente. Cada uno quería adorar a Dios a su manera. Y esto no es para adorar a Dios a nuestra manera. Le dije algo y se lo recuerdo hoy. Que a la iglesia me gusta enseñarle eso. Cuando viene gente y de pronto me dice, he buscado lugares y no encuentro un lugar donde me sienta bien. Hasta ahorita que estoy aquí, estos 2, 3 cultos que he venido, me he sentido bien. Y entonces le digo, si viene por eso, delicado. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nunca nos llama para hacernos sentir bien. Por eso es que la gente busca una congregación, otro lugar, donde lo hagan sentir bien. No, Dios nos llama para hacernos bien. Dios nos llama para corregirnos, para bendecirnos, para cambiarnos, quitarnos nuestra forma de pensar, quitarnos nuestra vida ajena y darnos la vida nueva de Él. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todo es hecho nuevo. El que viene a un culto, si viene para sentirse bien, no se va a sentir bien, porque si le gusta la borrachera, Dios va a decir que el borracho no hereda el reino de los cielos, no le gusta. Si le gusta la droga, Dios dice que la droga mata y destruye y manda al infierno, no le gusta el mensaje. Si le gusta el pecado, Dios dice que la paga del pecado es la muerte, entonces no le gusta. ¿Sí? Nosotros nos acercamos a Dios para que Él nos haga bien y nos forme como Él quiere hacernos para la gloria de su nombre. El altar estaba arruinado, el pueblo tenía abandonado, el altar era el lugar físico con que se ofrecían los sacrificios a Dios. Hoy en día el altar, como es el Antiguo Testamento, hoy el altar somos nosotros, porque hoy no sacrificamos víctimas, animalitos, no, hoy no se sacrifican corderos, el Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, que se dio por nosotros. San Juan 1:29, Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y por eso si bien nosotros sí no hacemos sacrificios, hoy el altar, ¿dónde muera Cristo? Mire, aquí, dentro nuestro. El que abre su corazón, Él entra ahí y mora en Él. Somos el altar. Entonces, ¿cómo estaba el altar? Antes de empezar esta prueba, antes de venir este momento en el mundo. Medite, hermano, cómo estaba el altar. Amigo, ¿cómo estaba usted? Que está escuchando la palabra, está prestando atención y Dios lo tiene inquieto escuchando. De pronto antes no pensábamos en eso, ni la iglesia, porque la iglesia abandonada en la vida espiritual, solo pensando en lo terreno, en lo material. Y el inconverso, menos, pensando que él en su religión está bien. Y Dios nos vio perdidos, desordenados, arruinados. Y dijo, hay que hacer algo. Y mire, permitió esto para llamar nuestra atención. Para que estemos atentos y sepamos, no hay para dónde coger. Miremos hacia arriba, que sí hay dónde acudir, se llama Jesús. Y entonces Elías hizo acercar el pueblo y arregló el altar. Y luego que arregló el altar, dice la Biblia que cogió a la víctima. La sacrificó, la descuartizó y la puso sobre la leña. Alrededor del altar Elías hizo una zanja profunda, una zanja alrededor del altar. Y luego ordenó que le echaran agua sobre el sacrificio, que echaran agua, y agua caía. 3 veces echaron agua de cántaros allí, y el agua mojó el sacrificio, mojó la leña, y caía hasta que se llenó la zanja que estaba alrededor. Dios así quería, para que el pueblo entendiera quién era Dios. Y entonces vino el momento, y vamos a ver aquí para terminar, verso 36.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ¿sí?, es a la hora que Dios dice y como Dios dice. No es como usted quiere ni como yo quiero. No es a la hora suya ni mía, es a la hora de Dios. Esto se lo digo, ¿sabe por qué? Porque hay creyentes que dicen, hermano, yo soy malo para madrugar, pero Dios me ve orando en el día. No, es que no es a su manera, hermano. No es a mi manera. Si usted es malo para orar, le toca convertirse a Cristo, porque Cristo, Marcos 1:35, siendo muy de mañana y hoy muy oscuro, se iba a un lugar y allí oraba. Proverbios 8:17, yo amo los que me buscan, los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Isaías capítulo 26, verso 9, dijo Isaías, con mi alma te he deseado en las noches, y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los hombres aprenden justicia. Deje la pereza y párese a orar. Deje la pereza y busque a Dios en el orden de Dios. Dios nos ve en el día orando, sí, pero Él quiere que usted y yo, cada creyente, lo primero del día se lo dediquemos a Él. Es una orden de Dios, no es si a usted le parece o a mí. Por eso usted ve que aquí dice, cuando llegó la hora del sacrificio, ¿sí? Elías no lo hizo ni antes ni después, sabía que había una hora, y es en el orden de Dios. Aprenda eso. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, sea hoy conocido que tú eres Dios en Israel. Que sepan todos que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mire eso como dijo. He hecho esto porque tú me mandaste a hacerlo. Profeticé la sequía porque tú me mandaste a hacerlo. Y ahora hago esto del sacrificio porque tú me mandas a hacerlo. Y hice la zanja porque es una orden tuya. Así tú me dijiste. Y tú eres el Dios de Israel. Y hace entender que tú eres el Dios Todopoderoso. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca, oiga, este pueblo, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú eres, oh Jehová, el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios está hablando, amigo y hermano. Dios nos dice, ustedes entienden que yo he permitido esto para tratar con ustedes, con todos, creyentes y no creyentes, porque son a imagen mía y yo no quiero que nadie se pierda. Y permito esto, esta situación fuerte la permito, para enseñarles que yo soy el único Dios verdadero, que Jesucristo es a quien yo envié en propiciación por todos ustedes. Solo en Cristo pueden hallar salvación, en nadie más hay salvación, solo Él, mi Hijo, fue el único que ofreció su vida y dio su sangre en la cruz, gota a gota, para perdonarle sus pecados. Y hoy les digo que esto lo he permitido para enseñarles que yo vuelvo el corazón de ustedes hacia mí. O sea, estoy llamando la atención. Estoy diciéndoles, vengan a mí, yo les ayudo. Vengan a mí, yo los salvo. Vengan a mí, yo los levanto. Vengan a mí, yo los restauro. Mirad a mí, Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Solo un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En 1 Timoteo 2:5. Entienda eso. Y cuando oró así Elías, dice la Biblia, entonces, verso 38, cayó fuego de Jehová, cayó fuego del cielo, dice, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
los 800 y más sacerdotes de Baal y de Acera, servidores de errores, de religiones y de cosas que no tienen sentido, gastaron desde la mañana hasta la tarde, gritaban, saltaban alrededor del altar y alzaban sus voces y pedían: respóndenos, Baal, respóndenos, y no hubo respuesta. Y queriendo hacer más, sajaban sus carnes, dejaban chorrear la sangre, esperando que respondiera, y no hubo respuesta. Pero cuando llegó la hora del profeta Elías, Elías no tuvo ni que saltar, ni tuvo que ponerse a gritar, ni tuvo que ponerse a estar ahí un tiempo, ¿verdad?, esperando horas que Dios respondiera. No, era la hora precisa de Dios. Oh Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de Abraham, enseña que tú eres Dios, enséñale a este pueblo. Y enséñale que lo que yo he hecho, lo he hecho por mandato tuyo. Jehová, respóndeme. Jehová, respóndeme. Y enséñales a ellos que tú estás volviendo el corazón de ellos a ti. Y fuego cayó. Gloria a Dios. Es lo que Dios está esperando de la humanidad y de nosotros. Se oyen las noticias. Y sí las oímos. Hay que aprenderlas a oír, hay que estar enterado. Y se prevé que es de tiempo prolongado. Se decía anoche en las noticias que este tiempo tienen que haber muchas cosas. Este resto de años se ven situaciones fuertes. Porque el ser humano busca, las personas, los gobiernos buscan cómo ayudar, ellos en su sabiduría humana. Pero Dios dice, esto no es para preverlo para tiempo. En ustedes está la respuesta. En ustedes, creyentes y no creyentes. Dios dice, en ustedes, humanidad, en ustedes está la respuesta. Si ustedes reconocen que yo soy Dios, si ustedes entienden que yo envié a mi Hijo, lo están recordando de una forma que no me agrada, porque esa no es la forma como les enseñé de anunciar la muerte de mi Hijo. Mi único Hijo lo di por amor a ustedes. Y no me agrada que ustedes recuerden de esa manera. Eso enciende mi ira. Ustedes ya conocen juicios que yo he enviado en estos tiempos, en lugares donde se practican esas cosas. Si ustedes reconocen que yo envié a mi Hijo para darles perdón de pecados y salvarlos y darles vida eterna, y lo reciben como mi Hijo, como el Salvador de sus vidas, yo voy a oír desde el cielo. Voy a perdonarles y yo quitaré ese problema. En un instante se permitió y Dios en un instante lo quita. Él no le ve problema a nada, porque para Él todo es posible. Por eso, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Iglesia y amigo, amiga que me escucha. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Que nos humillemos. Que reconozcamos que Jesucristo sí vino al mundo. Nació por medio de María. Tuvo el nacimiento normal y luego creció y se hizo hombre. Fue hombre perfecto porque fue tentado en todo pero no pecó. Por eso es el Cordero de Dios. No fue engendrado por voluntad de hombre, sino por el mismo Espíritu Santo, para que su sangre divina nos pudiese perdonar los pecados. Y a los 33 años, 3 años le anunció al mundo la palabra. Y a los 33 años de edad, jovencito, fue al Gólgota. Allí extendió sus manos para que duros clavos le atravesaran sus manos. Las manos que sanaron, las manos que limpiaron al leproso, las manos que consolaron vidas, las manos que levantaron al paralítico, las manos que multiplicaron los panes y los peces para darle a la multitud. El mundo lo crucificó,
le atravesó sus manos con duros clavos y lo pegó al madero. Sus pies los pegaron al madero y luego lo levantaron y lo suspendieron entre cielo y tierra, coronado de espinas, siendo el burlesco de todo el mundo. Allí moría por usted y por mí, por el más vil pecador. Hay personas que dicen: yo no creo que Dios me perdone, he sido muy malo. No, Dios lo ama y murió allí colgado en una cruz hace 2000 años. Lo recuerdo todos los días, muchas veces lloro recordando eso, no de tristeza, de gozo, de alegría, de saber que Él lo hizo por mí, ocupó mi lugar. Y Él murió por el más vil pecador. El apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por todos los pecadores, del cual yo soy el primero. Dijo Pablo: yo soy el más malo, fui perseguidor de la iglesia, fui enemigo, y se cruzó en mi camino y me salvó. Amigo, avance hoy. Jesús lo ama. Haya hecho lo que haya hecho, amiga, haya hecho lo que haya hecho, Él le ama. La sangre de Cristo le quiere perdonar, limpiar sus pecados y pase usted hoy de muerte a vida. Iglesia, hermano descarriado, hermano que se siente lejos, que se siente abandonado, que dice: para mí ya no hay esperanza porque me aparté del Señor y he cometido tantos errores, he hecho tantas cosas malas. Descarriado, Cristo lo ama. Descarriada, Cristo le ama. Cristo le llama hoy y le dice: hoy estoy para hacer volver tu corazón hacia mí, para darte vida, para ayudarte. Cayó el fuego de Dios, consumió el holocausto, y el pueblo, mire lo que expresó. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y se humillaron y reconocieron que el Dios del cielo era el verdadero, el que respondió por fuego. Hoy nos habla el Señor. Nada es casualidad, nada. Dios permitió este momento fuerte. Y en estas épocas donde la gente, ya sabemos, más se mueven para hacer su rito, hacer sus cosas, y Dios lo permite para que en esa quietud, en ese aislamiento, usted y yo podamos entender que Dios nos está llamando y está haciendo que nuestro corazón se vuelva a Él y Él darnos vida eterna, que lo podamos reconocer como el Dios de nuestras vidas. Jesucristo es el Señor. Y la Biblia dice en Hechos 4:12: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Hoy, acérquese a Dios. Hermano, enamorémonos del Señor. Nos está dando una oportunidad hermosa para que nosotros clamemos, busquemos a Dios, aleluya, para que se vea la gloria de Dios en este mundo, antes de que Cristo nos levante al reino de los cielos. Muchos se salven. Amigo, hoy Dios le sigue hablando y le sigue diciendo que si usted se acerca a Él, Él está para ayudarlo. Lo he dicho y lo repito estos días. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La puerta del corazón. Él está ahí a su lado. Si usted abre su corazón y lo recibe como su Salvador personal y cree que su sangre le limpia de todo pecado, Él va a morar en usted y usted será una nueva criatura y será un hijo de Dios en Cristo.
y será parte de la iglesia del Señor, que en breve Él va a levantar. Quiero que oremos y le pidamos a Dios. Cierre sus ojos y déjese bendecir por el Señor. Padre, gracias por concedernos estudiar tu palabra. Me gozo por la forma como tú nos hablas, porque tú nos amas. Muchas veces la palabra es fuerte. Los discípulos así lo entendieron también algunas veces cuando se movieron contigo. En una ocasión dijeron ellos: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Pero Pedro, cayendo de rodillas, dijo: Señor, no hay a dónde ir. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú has hablado a la iglesia, a todos nosotros como creyentes, pastores y congregaciones, hasta donde llegan estos medios. Has hablado, Señor, para que nosotros entendamos que tú nos amas y quieres lo mejor. Y has hablado a los amigos, has hablado a cada persona que no ha aceptado a Jesús, llamándole para bendecirlo y salvarlo en tu santo Hijo Jesucristo. Señor, te doy gracias por este momento. Y estoy orando y sé que cada persona allí ora. Y te pido que la presencia del Espíritu Santo esté cayendo y trayendo convicción sobre cada corazón. Amigo que ha escuchado el mensaje, repita conmigo esta oración. Amado Dios, acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Dios mío, he pecado, te he ofendido, he hecho lo malo, pero reconozco que el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar mis pecados. Creo ese sacrificio y ahora te suplico que me laves en la preciosa sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador y digo, creyendo que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó entre los muertos, me declaro salvo y libre, salva y libre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Oremos. Padre, mira las vidas que han hecho esta oración. Te pido que bendigas a ese varón, esa mujer, anciano, adulto, joven, niño, que ha repetido esta oración. Te pido que tu presencia venga sobre él, tu mano santa pose sobre él, Señor, y tócalo, bendícelo y lávalo en la sangre preciosa de Jesucristo. Perdona sus pecados, sus muchos o pocos pecados, bórralos y sepúltalos, escóndelos en lo profundo de la mar y ya no te acuerdes más de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, perdona y cámbiale, transfórmale la mente, cámbiale su pensamiento y dale la mente de Cristo, Señor, y el Espíritu Santo venga a morar en él, en ella, para que ella sea una nueva criatura a partir de ahora, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias. Te pido que los guardes y ligo su mente a la mente de Cristo y ligo su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que perseveren en tus caminos y escapen de la ira venidera. Gracias, amado Dios. Mira la iglesia, a todos mis hermanos, ayúdanos. Reconocemos que el altar estaba arruinado, Señor. Reconocemos que solamente pensábamos de una manera muy vacía en cuanto a ti y muy preocupados por nuestras necesidades, muy preocupados en nuestros intereses, en nuestros negocios. Pero, Señor, gracias por llamar nuestra atención y ahora que estamos mirando hacia el cielo, te pedimos que nos ayudes como iglesia que somos. Despiértanos de este sueño, levántanos de este estado, Padre mío, y llénanos de tu presencia para ocupar nuestro lugar y hacer lo que tenemos que hacer, como lo hizo Elías, aleluya, que entre tanto que tú, oh Dios, permitiste la sequía, Elías oraba fervientemente, Señor, para que se cumpliera tu palabra. Así oremos nosotros, para que se vea la gloria de Dios y para que las cosas cambien en el mundo para bien, Señor. Levanta la iglesia, pastores, creyentes, el cuerpo ministerial, bendícelo y vuélvenos al primer amor, vuélvenos a las primeras obras, vuélvenos a la consagración, por favor. Vuelve nuestro corazón hacia ti, vuelve nuestra mirada hacia ti, amado Dios.
y vuelve el corazón de tu iglesia, de tu pueblo en general, hacia ti y la mirada de tus hijos hacia ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos la gloria. Te pedimos que nos ayudes. Que en el momento que tú nos permitas la libertad de congregarnos, Dios, corramos y busquemos tu rostro y te adoremos con toda libertad, y ayúdanos a perseverar hasta que Cristo venga. Manténnos bendecidos y llénanos de tu Espíritu Santo para no descuidarnos más. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Me gozo en esta hora, Padre. Oro con mis hermanos, oré por los que aceptaron a Cristo, y ahora presento la necesidad de este momento, la enfermedad. Hay enfermedad, no solamente el virus, que tiene a muchas personas azotadas y a otros les ha producido la muerte. Señor, pero hay cantidad de enfermedades y sé que hay muchos enfermos oyendo esta transmisión. Y yo te pido que en el nombre glorioso de Jesús, tu mano santa se coloque sobre cada uno de los enfermos. Tenga el virus, o tenga un cáncer, o tenga una leucemia, o tenga cualquier enfermedad, dolor, aflicción, cualquier azote, o tenga el problema del alcohol, el problema de la droga, esté atado por la sodomía, cual sea la aflicción en su carne. En el nombre de Jesús, te pido que toques cada persona enferma ahora mismo y desaparece de su cuerpo esos espíritus inmundos de enfermedad. En el nombre de Jesús, Satán, vengo contra ti y en el nombre de Jesús te ordeno que sueltes esos cuerpos. Virus del diablo, te ordeno que salgas de esos cuerpos y que esos cientos y miles de personas en el mundo que están sintiendo ese azote reciban sanidad en el nombre de Jesucristo. Reciban liberación y se desaparezca el cáncer, desaparece la enfermedad, el dolor, la aflicción de ese varón, de esa mujer, de esa criatura, Padre mío. Reciba salud. Dale, oh Dios, vida a ese varón, a esa mujer. Levanta al paralítico, dale vista al ciego, dale sonido al sordo, voz al mudo, Padre mío. Obra milagros, maravillas, señales y prodigios. Y en el nombre de Jesús los declaro sanos por tu palabra, Padre mío. Tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo fuimos curados. Por esa palabra los declaro sanos y libres. Y hacen lo que no podían hacer. Y la gloria y la honra toda te la damos a ti. En el nombre glorioso de Jesucristo. Muchas gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Y hermanos y amigos, pues nos hemos gozado. Me siento agradecido con Dios porque nos permite estar unidos de esta manera, firmes para adelante con Cristo. Iglesia, ocupemos nuestro lugar y como Elías, a ponernos a orar fervientemente, que nuestro Dios está atento. Aleluya. Y vamos a ver la gloria de Dios. Oremos mucho por las gentes que han sufrido esta pandemia. Oremos mucho que Dios consuele corazones y que Dios ministre plena liberación a todos los que están sufriendo ese azote, para que veamos la gloria de Dios. En el nombre de Jesús los declaramos sanos, los declaramos libres, gloria al Señor. Se detuvo la mortandad y cesó el contagio, porque Jesucristo es nuestro sanador. Gloria al Señor. Que Dios me le bendiga. Y no olvide la cita. Con la ayuda del Señor seguimos a las 5 de la tarde, aquí hora de Colombia. Seguimos ministrando la palabra. Y el consejo, usted tome este mensaje y transmítalo. Envíelo a cuantas personas usted pueda. Envíelo en las redes, porque es la palabra de Dios. Evangelice al mundo. Esta palabra será predicada en todas las naciones, y así lo está haciendo el Rey. Que Dios me le bendiga. Le declaro hermano y le declaro amigo, le declaro libre, le declaro salvo, le declaro sano y bendecido en Cristo Jesús. Manténgase en victoria, que nuestro Dios tiene grandes cosas para hacer con nosotros. Que Dios me le guarde y hasta pronto.